Bien, Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Vamos a recontinuar nuestro estudio acerca de historia de la iglesia. A continuación tenemos nuestro prontuario. Vamos a comenzar el capítulo 3, periodo del desarrollo papal. Ya vimos el periodo de los comienzos cristianos. Vimos también el periodo de dominación pagana y ahora vamos a ver el periodo de desarrollo papal. Bueno, de este periodo de desarrollo papal solo vamos a ver dos capítulos prácticamente, o dos lecciones, una nueva dirección y los fundamentos católicos romanos. Eso va a ser nuestro estudio, ya que hay mucha literatura en nuestro manual PDF que es una literatura no tan importante, pero sí vamos a ver algunas cosas importantes del capítulo 3. Como usted puede ver, contiene varios subtemas. Entre ellos están la oposición secular a la autoridad romana, la dominación católica romana, y una mirada retrospectiva y perspectiva, que es como un repaso. Entonces, pero hoy vamos a ver solo dos, una nueva dirección y los fundamentos católicos romanos. Vamos a pasar entonces a las diapositivas y ahí están nuestras diapositivas. Vamos a ampliar aquí. Vamos a asegurarnos de que este micrófono esté activo. Ok. Bien, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la dirección en todo esto. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana, te exaltamos, te glorificamos, rendimos adoración al Todopoderoso, pedimos tu iluminación, pedimos que tú nos des, Señor, la sabiduría y la inteligencia para poder abordar esta clase. Ayúdanos, Dios, ya que sin tu ayuda, Padre Santo, es imposible, Jehová Dios, hacer tu trabajo. Ruego por los alumnos que tú les bendigas y les ayudes a continuar en este proceso de estudio formativo para poderte servir mejor. Amén. Bueno, capítulo 3, periodo de desarrollo papal, desde el año 325 hasta el 1215. Ese es el periodo que comprende el desarrollo papal. Veamos la introducción al periodo desde el 325 al 1215. La Iglesia Católica Romana, encabezada por el Papa, creció y alcanzó su cumbre. La fecha inicial es la de la Primer Concilio Mundial. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a desconectarnos. Mucho anuncio. Primer Concilio Mundial que inauguró una nueva dirección. En el año 325 se llevó a cabo el primer concilio en Nicea. Entonces este concilio determinó muchas cosas, especialmente todo el orden litúrgico, en cuanto a culto, en cuanto a credos, en cuanto a dogmas, en cuanto a dominios territoriales, en cuanto a expansión, en cuanto a jerarquías, ¿verdad? Ahí nace la figura de un papa, el sacerdocio y otras cosas que luego vinieron a ser parte de lo que es la liturgia católica romana. Prácticamente aquel grupo de discípulos cristianos que fueron llamados cristianos en Antioquía de Siria fue absorbido por una organización totalmente estatal, religiosa y
dogmática. Entonces, esto le dio inicio a la Iglesia Católica Romana. Bueno, la fecha final del periodo señala también la reunión de todavía otro concilio, el Cuarto Concilio Lateranense, también llamado el 12º Concilio Ecuménico de la Iglesia Romana. El Cuarto Concilio Lateranense representa el pináculo alcanzado por la Iglesia Católica Romana. De esta manera, entre el Concilio de Nicea en el 325, cuando se tomó la nueva dirección, y el Cuarto Concilio en el 1215, la Iglesia Católica Romana creció, se extendió y alcanzó su cumbre. Cabe notar que esta nueva dirección y este nuevo movimiento no es ni la sombra de lo que Jesucristo estableció. Esto es el reflejo del deseo del hombre de controlar a otros hombres a través de la religión. Es nada más y nada menos. El deseo de imponer su autoridad, el deseo de imponer su criterio, de pretender formar una religión que pueda apaciguar la conciencia golpeada por la naturaleza pecaminosa, apaciguarla con el manto de la religión. Por supuesto, cuando vemos que se extendió y creció, es porque en este nuevo modelo no había ningún tipo de restricción. Todo lo que Jesús enseñó acerca de la moralidad, de la ética y de la conducta quedó prácticamente en nada, y lo que prevaleció fue el criterio papal, el criterio de los sacerdotes, el criterio de la Santa Madre Iglesia Católica, la admisión a esta nueva organización era totalmente fácil, ya no era por conversión, ya no era por el nuevo nacimiento, ya no era por una obra del Espíritu Santo en el espíritu humano, en el corazón del hombre. No, ya no era así. Era ahora creer en lo que la Iglesia Católica decía, tomar la cena o la llamada Eucaristía, participar de ella, bautizarse, y ya era parte de la iglesia. Entonces esto se extendió y claro, el papado católico ejercía un dominio monumental en Europa con el paso de los años y de los siglos. Del 1215 en adelante el papado ponía reyes y quitaba reyes en Europa. Entonces todos querían estar bajo la cobija del catolicismo romano porque eso representaba algunas garantías en Europa o en el mundo religioso. Desde el año 325 que se toma una nueva dirección, o sea, se deja el rumbo marcado por la era apostólica y se toma el rumbo que inicia el papado, que inicia la imposición de dogmas a priori, a criterio personal. Entonces prácticamente se abandona el sentido original de aquellas palabras que Cristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquello quedó prácticamente abandonado y se tomó una nueva dirección que hasta el día de hoy lo que ha traído al mundo es puro engaño, pura contaminación, puro paganismo, idolatría, inmoralidad,
asesinato, derramamiento de sangre a través de toda la historia. Recuerdo cuando vemos el contexto de la historia misma de la colonización de América Latina, América del Norte, ¿qué hicieron los católicos, los monjes católicos? ¿Qué hicieron los sacerdotes católicos con los indígenas? Con el pretexto de quererlos educar y enseñarlos en religión y cultura y alfabetismo, muchos indígenas murieron. Fueron maltratados, pisoteados y vistos como subhumanos por parte de la estirpe o de la élite católica. Eso es lo que trajo el catolicismo a nuestra América. Y gracias a Dios tuvimos un gran respiro cuando entró el evangelio, cuando entró el pentecostalismo, cuando entró la iglesia evangélica. Gracias a Dios. Si no, todo este país fuese católico. Y créame que eso es estar confinado y condenado a un juicio sin misericordia, creyendo que al morir unos cuantos novenarios nos iban a sacar del purgatorio y nos iban a llevar a la gloria eterna. Esa nueva dirección le costó caro al cristianismo. Los siguientes 7 capítulos describirán este periodo desde el punto de vista de la historia eclesiástica. El primer capítulo de esta sección introducirá al estudiante en la nueva dirección que se inició en el año 325 y el último revisará el desarrollo eclesiástico de los 9 siglos. Los 5 capítulos dentro de este marco describen la colocación de los fundamentos católicos romanos. Entre el 325 y el 451, la expansión de la Iglesia Católica Romana entre el 451 y el 1050, la oposición secular y religiosa a esta expansión romana católica entre el 451 y el 1050, y la consecución de la completa supremacía, tanto religiosa como secular, por el sistema católico romano entre el año 1050 y el 1215. Veamos una nueva dirección, primer capítulo, uno de los 2 capítulos que veremos hoy. Los desenvolvimientos bosquejeados en los capítulos anteriores representan más que una desviación del modelo del Nuevo Testamento. O sea, se desvió todo del modelo original del Nuevo Testamento. O sea, lo que Cristo plantó y continuaron edificando los discípulos hasta el año 100, que es cuando muere el último apóstol. O sea, todo lo que quedó edificado, todo lo que aportó Pablo, todo lo que aportó Pedro, Santiago, Juan, todos estos hombres de Dios que aportaron mucho para la formación, plantación y formación de la iglesia en sus términos generales, tanto judíos como gentiles, cambió. El gobierno de la iglesia ya no procedía de la gente, sino de los oficiales. Los 2 sacramentos dotados ahora con eficacia mágica habían hecho de la iglesia una institución salvadora. O sea, la cena del Señor ahora tenía un poder para salvar la gente.
y todos aquellos que tomaban esta cena formaban parte de la iglesia. La salvación ya no era por la fe en Jesucristo, como predicaron los apóstoles. Ahora la salvación estaba en la iglesia, y la iglesia en ningún punto del Nuevo Testamento dice que es la fuente de la salvación. La iglesia está compuesta por hombres salvos o salvados, pero la fuente de la salvación se llama Jesucristo. En cierto momento Pedro lo dijo, lo mencionó en el libro de los Hechos capítulo 4, versículo 11 en adelante, donde dice que no había ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Entonces, toda esta dirección fue impuesta por un nuevo sistema. Y este sistema es el sistema católico romano. La salvación viene ahora de la admisión a la iglesia, no del poder de un mensaje que viene por la institución. O sea, Jesucristo plantó la iglesia compuesta por hombres salvados. Y a estos hombres salvados les puso un mensaje en sus corazones. Este mensaje anunciaría las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. O sea, la iglesia era un organismo vivo sobre una organización establecida por todos los discípulos, pero que había un grupo que tenía que llevar las riendas de todo y tenía que darle la dirección que Cristo había puesto en ellos. Eso nadie lo debía de cambiar. Y cuando fue cambiado, cuando tomó otra dirección, las cosas se salieron de contexto. Y se originó un fenómeno, porque cuando Dios crea algo, lo crea conforme a su propósito, conforme a su voluntad y para los fines por los cuales Él lo creó. Pero cuando nosotros hacemos las cosas fuera del orden de Dios, creamos fenómenos. Creamos cosas que no tienen ningún o no aportan ningún beneficio a la salvación eterna del alma. Y es así como nace la Iglesia Católica Romana. El obispo se ha separado de los otros oficiales de la iglesia local y ahora gobierna como monarca. En ninguna parte de los 4 evangelios, de las cartas pastorales de Pablo o de los escritos petrinos o la literatura paulina, encontraremos que el obispo o pastor de la iglesia fue establecido, llamado o nombrado para gobernar la iglesia. El que gobierna la iglesia se llama Jesucristo y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Jesús gobierna la iglesia a través del Espíritu Santo. Jesús
entregó al Espíritu Santo la iglesia que él compró en el madero para que él la pastoree, para que él la instruya y que a través de su presencia entre nosotros, el Señor Jesucristo gobernaría la iglesia. Pero como aquí tomaron una dirección distinta, ahora ya no era un cuerpo oficial de ancianos, de pastores que se ponían de acuerdo para tomar decisiones, para resolver problemas. Ahora este personaje se separaba del gremio pastoral y se convertía en un monarca, porque lo que el hombre va persiguiendo es el poder para dominar y para controlar. Solo que en esto, en este modelo, en esta institución, a nadie le entregaron poder para gobernar. Nos entregaron autoridad. Una cosa es el poder, otra cosa es la autoridad. Jesús nos entregó autoridad para predicar, para luchar contra las huestes de maldad, para plantar el reino de Dios en la tierra, para dirigir la iglesia, pero esta autoridad es una autoridad no impositiva, no autoritaria, es una autoridad que funciona bajo los principios eternos de la humildad y el amor. No es una autoridad que va a agarrar a nadie del cuello, ni va a poner la bota sobre la espalda de alguien. No, es una autoridad con respeto, con amor y que apela a la voluntad de los hombres. Ellos cambiaron la dirección. Ahora colocaron un monarca. Y dice, y no solo en la iglesia local, sino en grandes áreas contiguas a la suya propia. O sea, le dieron poder territorial a ciertos hombres que gobernaban, en lugar de supervisar como presbíteros, gobernaban territorios. Y por supuesto, los locales estaban sujetos a estos hombres que tenían poder territorial, como por decir los arzobispos, los cardenales, estaban sobre los parroquianos, y así se fue formando lo que hoy conocemos como esta infame Iglesia Católica. La nueva dirección del desarrollo, que empieza con el primer concilio mundial de Nicea en el 325, conduce directamente a la Iglesia Católica Romana. Tal desarrollo hubiera sido imposible sin la actitud amistosa y el brazo fuerte del poder secular. Claro, el poder estatal le dio el impulso necesario para que naciese esto. Al nombrar la religión como una religión imperial, al decretar que todos debían de hacerse cristianos, al sacar del camino la persecución religiosa. Estos elementos se consiguieron cuando Constantino decidió asegurar su futuro con el dinámico y creciente movimiento llamado cristianismo. Estamos hablando que entre el año 100 y el año 325, que es cuando 323, que es cuando Constantino ingresa al cristianismo, esos 2 siglos de por medio fueron un alto y pujante crecimiento efervescente del cristianismo, porque ya sabemos que el paganismo y que las otras religiones estaban en un bache
que no presentaban ninguna alternativa para los hombres, y el evangelio sí presentaba, sí aportaba muchos elementos morales, sociales, espirituales, para aquellos hombres de aquel tiempo que ya no encontraban en sus religiones lo que querían hallar, pero sí lo hallaron en el evangelio. Y el cristianismo en esos 2 siglos se convirtió en una fuerza pujante. Por eso es que mientras el cristianismo crecía, el poder de Roma se deterioraba y se caía a pedazos. El eje dominante universal ya no era la superpotencia. Ya no era la superpotencia. Se estaban levantando grandes líderes en Europa del Este. Se estaban levantando grandes líderes caudillos que ya no querían estar bajo la bota romana. Los bárbaros se estaban fortaleciendo. Los visigodos se estaban fortaleciendo. Todos estos grupos, los germanos, los galos, se estaban fortaleciendo. Y ellos ya no querían el águila romana en sus territorios. Entonces, Constantino dijo, si yo no me agarro del cristianismo, entonces Roma se va a hundir. Y para desgracia, el cristianismo casi se hunde o dejó de influir. Porque si analizamos esto, y yo sé que usted me va a entender, si la iglesia hubiese continuado sola, si la iglesia hubiese continuado sola, sin la intromisión de este hombre en su liturgia y en su rutina, ese siglo 323 hasta el 1215, estamos hablando de 700 años más hacia adelante, si la iglesia hubiese continuado sola, escuche bien, toda Europa se hubiese rendido a los pies de Jesucristo. Pero no fue así. Este hombre detuvo. Este hombre, al cambiar de dirección todo, detuvo el impulso que llevaba el cristianismo del Nuevo Testamento a los corazones de los hombres en todo el mundo romano y fuera de Roma. Porque estaba escrito y el Señor les dijo, me seréis testigos hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. El imperio romano era un imperio extenso, enorme, gigantesco. Incluía gran parte de Europa y África. Entonces a eso se refería Jesús. Hasta lo último de la tierra que Roma controlaba. Pero cuando Constantino entra, porque es que también no podemos dejar por fuera a ese personaje que para mí no se debiera ni de nombrar en la iglesia. Y que hay muchos cristianos que le dan tanto realce a este personaje, que para todo lo mencionan y él se entroniza aún más en ese reconocimiento implícito hacia él, como lo es Lucifer. Para mí este personaje no se debiera de nombrar en la iglesia. La iglesia fue creada para alabanza y gloria de Jesucristo. No debiéramos ni de mencionar ese nombre dentro de la congregación. No podemos ignorar que este personaje astuto, estratega,
tenía un as bajo la manga para detener el impulso de la iglesia creciente, y fue en la persona de Constantino. Él lo metió. Él le creó una falsa visión, una falsa señal. Constantino ganó la batalla. Constantino ganó la batalla. Y como ganó la batalla, cumplió su promesa. Se hizo cristiano, entre comillas. Y desde ahí este hombre entró y comenzó a influenciar, y comenzó todas las leyes que creó a favor del cristianismo. Los cristianos se relajaron, los cristianos se sintieron felices, no discernieron lo que estaba sucediendo, creyeron en su falsa piedad y la cosa se arruinó. Por eso es que el cristianismo entró en el charco del estancamiento, pero Dios siempre guardó y cuidó su remanente. Veamos el propósito de Constantino. Él era un genio político. De su comparativamente escasa comprensión del cristianismo y de su breve contacto con él, concluyó dos cosas: que el cristianismo llegaría a ser el sistema religioso dominante del mundo y que el agonizante imperio romano podría salvarse o cuando menos prolongarse por una unión con esta religión dinámica. Constantino quería que el cristianismo fuera el cemento del imperio. Él quería que la religión actuara como un factor unificador en el sistema político. O sea, él tenía esta cosmovisión generalizada, tanto del Estado como de la iglesia. Dijo, los cristianos tienen algo que nosotros estamos perdiendo. Y es que los cristianos tienen un mensaje que habla acerca de la unidad y la comunión. Y nosotros como Estado nos estamos pudriendo y deteriorando a causa de la egolatría, el egoísmo, la disensión, la soberbia, la inmoralidad, la corrupción, la idolatría. Y no podemos consensuar entre nosotros y formar una nación granítica, un imperio único. Pero si nosotros absorbemos al cristianismo y lo hacemos parte de nosotros, lo declaramos una religión imperial, su mensaje, su forma de trabajar, su forma de ser, su naturaleza propia, vendrá a hacer el cemento que pegue los ladrillos del vasto imperio romano. El problema es que la naturaleza del cristianismo no tiene nada que ver con el Estado. No tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con idolatría. La naturaleza original con la que Cristo dio a todos los discípulos de aquel tiempo no podía ser ese papel, desempeñar ese papel que Constantino quería. Porque las normas y los preceptos, las demandas morales del cristianismo son y eran superiores al Estado, a la política del Estado romano, al modus vivendus del Estado romano en aquel tiempo. Era como mezclar el aceite con el agua. Ahora bien, todo lo que Constantino
otorgó, todo lo que Constantino presentó en la mesa, todo lo que Constantino aportó, hizo que aquel modelo nuevo testamentario se deteriorara, se debilitara y dijese: sí acepto el poder, la riqueza, el alto perfil estatal absorbió aquella organización, aquel liderazgo, lo absorbió y cedió el control de la iglesia. Este tipo era un genio político. Me recuerda a un político hondureño que hoy está preso. Me recuerda a un presidente hondureño que hoy está tras las rejas. Era un genio, un estratega. Sabía jugar las piezas del ajedrez. Sabía utilizar el poder político. Sabía utilizar la influencia a su favor, de tal manera que su poder suprimió un país y suprimió a altos jerarcas de la iglesia evangélica en Honduras. Tal es el caso que hasta le profetizaban, así como aquellos profetas le profetizaban a Acab solo cosas buenas. Esta nueva dirección que Constantino le estaba dando a la iglesia, el único propósito que estaba persiguiendo era el de él, porque Constantino nunca se concentró en Dios. Él se concentró en la iglesia, en la voluntad masiva, en la figura religiosa. Ahí se escudó él y empezó a cambiar todo. Tal unión de fuerzas fue algo nuevo, tanto para el imperio como para el cristianismo. Cada uno se desarrolló de manera diferente por esta alianza. El cristianismo no pudo salvar al imperio romano. Había ido demasiado lejos. Y Constantino estaba equivocado. También al suponer que el cristianismo actuaría como la liga especial para unir los ladrillos del imperio. ¿Cómo podía el cristianismo traer unidad al mundo político cuando el cristianismo mismo no poseía unidad? Ya 3 escuelas de pensamiento habían desarrollado y desplegado antagonismo unas contra otras. O sea, el conflicto religioso, el pleito antagónico, o sea, uno contra otros o otros contra uno, uno contra uno. No que yo soy superior, no que yo soy mejor, no que en mi iglesia, solo en mi iglesia hay salvación, no que yo soy el mejor pastor porque yo hablo tantas lenguas, habla tantas lenguas que la misma lengua de él no la puede dominar. No, yo soy mejor porque en mi iglesia abunda la profecía. Eso mismo ocurre aquí en el Rosario. Hay un antagonismo entre los pastores que ni el mismo Señor pudo quebrantar, ni la pandemia del COVID. Pero una cosa le digo, cuando en la iglesia no hay unidad, cuando en la iglesia hay antagonismo, cuando en la iglesia hay cisma, que es la lucha por el poder, por ser mejor, por ser más grande,
por ser únicos, Dios no nos llamó a ninguna de esas cosas. Dios nos llamó a ser sal y luz de este mundo. El que no puede ser sal ni puede ser luz, pues se va a tener que hacer un lado. Porque en la órbita de Dios no entra. En el modelo de Dios no entra. Y esto fue lo que Constantino quiso hacer. Pero las tres escuelas de pensamiento de aquel tiempo estaban metidos en un lío, y la primera de ellas es la escuela de Alejandría, en Egipto. Alejandría era el centro de la más antigua de esas escuelas. Un filósofo convertido llamado Panteno organizó una escuela para instruir a los cristianos convertidos. Fue sucedido por Clemente de Alejandría. Y después de Clemente vino Orígenes. Estos dos últimos ya fueron mencionados en conexión con los monumentos literarios del segundo periodo de la historia eclesiástica, o sea, del año 100 al año 200. Estos hombres veían la filosofía como el medio de interpretar el cristianismo. En la mejor tradición filosófica, la Biblia se leía alegóricamente. Se daba gran énfasis a la redención como una unión mística con Dios por medio de Cristo. O sea, una cosa es leer la Biblia en sentido alegórico. El problema del alegorismo es que le da espiritualidad a todo. Le da espiritualidad a todo, a las piedras, los árboles, a todo le da espíritu. Y la Biblia no se lee en forma alegórica, no se interpreta de forma alegórica. Aunque algunas cosas estén escritas en alegoría. Pero la Biblia se interpreta de forma literal, gramático e histórico. Ese es el método, porque ese método le dice que la vaca es vaca y el buey es buey. Dice que el caballo es caballo. La paloma que descendió sobre el hombro de Jesús en el bautismo es una paloma, que obviamente representaba al Espíritu Santo en su forma plena. El método alegórico no, el método alegórico le da espiritualidad a las cosas. Dice que un caballo es un tipo de cristiano fuerte. Dice que un león es un tipo de cristiano que trae un liderazgo muy grande. Eso es espiritualizar las cosas materiales. Entonces, tanto Clemente como Orígenes usaban la filosofía para interpretar la Biblia, y la Biblia no ocupa filosofía para interpretar, ocupa el Espíritu de Dios. El único que puede facultar al hombre para interpretar la Biblia es quien la inspiró, el Espíritu Santo. Y por eso Clemente y Orígenes, como aportaron grandes cosas, cometieron grandes yerros. Porque eso es algo que no podemos olvidar. Tanto uno como el otro cometieron grandes yerros de interpretación bíblica. La otra es la escuela de Antioquía. Antioquía era el segundo centro. Esta escuela fue fundada por Luciano al final del siglo 111. Representando la tradición del apóstol Juan, esta escuela de pensamiento exaltaba las escrituras como las mejores intérpretes de sí misma. Correcto. La Biblia se interpreta a sí misma, se explica a sí misma. Por causa de la intensa lucha con el gnosticismo, la filosofía se volvió sospechosa. Se procuraba el significado literal de un texto,
a la luz de su fondo gramatical e histórico. Se procuraba el significado literal de un texto a la luz de su fondo gramatical e histórico. Usted que ya estudió hermenéutica bíblica, usted que ya estudió exégesis bíblica, usted sabe perfectamente de qué estoy hablando aquí. Tratamos de encontrar en el método correcto, el histórico gramatical, tratamos de encontrar el significado real de las palabras a la luz de qué, de cómo están compuestas estas palabras en el sentido gramático, a la luz de su sintaxis, a la luz de cómo están compuestas las oraciones, de sus verbos, de su idioma en su sentido figurado, a la luz de su léxico, y consideramos sus puntos históricos. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este escritor ya no menciona el templo de Israel? ¿Por qué en este escrito sí se menciona el templo? Porque uno fue escrito antes del año 70 y el otro fue escrito después del año 70, porque en el año 70 fue destruido el templo de Israel. Entonces la escuela de Antioquía estaba bien fundada, pero no podían cohesionar con la escuela de Alejandría en Egipto. Ahora miremos la escuela occidental. La escuela occidental del pensamiento reclamaba escritores tanto del continente como del norte de África. Como el centro de Antioquía también desconfiaba de la filosofía y colocaba su principal énfasis en la aplicación práctica del cristianismo. Las controversias que empezaron a levantarse en el cristianismo seguirían el modelo de pensamiento representado en las varias escuelas, es decir, con los mismos hechos y escrituras. Los seguidores de la escuela alejandrina, usando el enfoque filosófico, alcanzaban diferentes conclusiones de la escuela de Antioquía y de la de Occidente. La unidad, un imposible de alcanzar. Con esta clase de desunción el movimiento cristiano había considerable duda de que trajera unidad al Imperio Romano cuando formaron la alianza. No fue mucho antes de este hecho que Constantino despertó bruscamente, reuniendo movimientos cismáticos históricos como el montanismo y el novacianismo, la división donatista, en el norte de África, se lanzó contra Constantino casi al tiempo que él había decidido hacer del cristianismo el cemento del imperio. Usted, por supuesto, puede investigar estos significados de estas palabras, porque también el alumno debe de indagar por sí mismo qué era el montanismo, qué era el novacianismo y qué eran los donatistas. ¿Qué eran ellos? Para que usted tenga una idea de qué es lo que pasaba aquí. El trato de Constantino para el donatismo fue, por supuesto, motivado por factores políticos. Él hizo lo que se pudo, apelando, argumentando, amenazando y finalmente persiguiendo físicamente para cerrar las filas del cristianismo, todo sin éxito. Para Constantino, este problema era solamente una prueba de lo que habría de venir. Más tarde, el clamor de los donatistas: ¿qué tiene que ver el emperador con la iglesia? Fue el que simbolizaba el dilema más grande de la nueva alianza entre la iglesia y el Estado. Parecía que la iglesia estaba urgida por una alianza con el Estado. Y es que a la verdad la iglesia sufría persecución.
Los emperadores antes de Constantino persiguieron mucho a la iglesia. Mataron a los cristianos. Pareciese que ese vaso de agua que se necesitaba tomar no era agua tan pura como para que la iglesia sacase provecho o partido de esto. ¿Qué debía hacer un emperador para mantener el control político cuando sus ciudadanos cristianos insistían en formar partidos teológicos hostiles sobre la base de sus interpretaciones escriturarias? Sea o no que su intención original fuera considerarse a sí mismo de esa manera, Constantino se vio obligado a convertirse en obispo de obispos en un intento de restaurar la unidad. O sea, el mismo pleito de la iglesia, porque es uno de los dilemas más grandes que Dios tiene enfrente. Son dos dilemas. El dilema de la incredulidad judía y el dilema de la unidad eclesial. Hombre, es un desafío histórico y monumental querer alcanzar unidad en la iglesia. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre alcanzar la unidad? ¿Por qué le cuesta tanto a la iglesia del Señor ser unidos? ¿Por qué en la iglesia hay tanto menosprecio? ¿Por qué en la iglesia hay tanta soberbia? Es una tristeza ver cuando cristianos que están en una posición social elevada ven a los otros hermanos humildes de aspecto y de vestir y calzar, los ven con el cabo del ojo o con el rabo del ojo. Es algo terrible. Esto que estaba aconteciendo en la iglesia, cuando Constantino se da cuenta, esto lo aprovechó como la coyuntura que él quería de colocarse por encima de la iglesia y se autoproclamó obispo de obispos. ¿Por qué la iglesia necesitaba un liderazgo? Un liderazgo incluyente, unificador, conciliador, un liderazgo con visión, un líder con visión. Y eso no vino de Dios, sino que llegó Constantino. Esta posición le fue concedida por los príncipes eclesiásticos del imperio. No hay peor cosa que ver al liderazgo evangélico cristiano vender su primogenitura, ceder el manto que Dios les puso a ellos a cambio del aplauso político, a cambio de grandes y considerables dividendos a favor de la clase política o estatal. Considero que todos estos líderes eclesiásticos fueron muy bien recompensados, fueron muy bien agasajados, eran los príncipes de la iglesia. En verdad, la nueva dirección era un total desastre. La controversia que puso a Constantino en este lugar de liderato eclesiástico y doctrinal, aunque de doctrina el tipo no sabía ni jota, fue llamada la controversia arriana y tenía que ver con la interpretación de la persona de Cristo en relación a Dios. Veamos el principio de la controversia arriana. ¿Quién era Arrio? Se recordará que una de las primeras discusiones doctrinales en el cristianismo se centró
en la naturaleza de Cristo y su relación con Dios el Padre. La pregunta, ¿era Jesucristo completamente Dios o era menos que Dios? Esta pregunta nunca ha sido contestada adecuadamente. Muchos escritores cristianos sobresalientes han luchado con el problema. Si Jesús era completamente Dios, se pregunta, entonces, ¿tienen tres dioses los cristianos, incluyendo al Espíritu Santo? Sin embargo, venía la respuesta. ¿Podía Jesús traer salvación a los hombres si no fuera Dios? O como él había pretendido, Orígenes de Alejandría había indagado profundamente en esta cuestión en el siglo III. Esta controversia fue el yunque donde se martilló durante muchos concilios que se reunieron, y para ellos existía esta pregunta: ¿era Jesús completamente Dios o era un poquitito menos que Dios? Y si eso era así, ¿podía traer salvación? La respuesta era contundente. El problema es cuando una organización se aparta de las Escrituras. Cuando el liderazgo se aparta de las Escrituras, cae en el bache de la duda, de la incredulidad y el escepticismo. Pero cuando estamos parados sobre las Escrituras, la misma Escritura con su luz nos ilumina y despeja nuestro entendimiento. Otra cosa importante: nadie puede interpretar las Escrituras si no tiene al Espíritu de Dios morando en él. Se pueden emitir cualquier cantidad de hipótesis. Se pueden emitir cualquier cantidad de opiniones respecto al tema. Muchas opiniones se pueden emitir. Pero el problema es que estas opiniones son emitidas por personas que no poseen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Una de las cosas o de las palabras que yo recuerdo es, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, y en su última parte dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dicen quién es Jesucristo. Las Escrituras nunca dicen quién no puede ser Jesucristo o qué no puede ser Jesucristo. Dicen que Jesucristo es Dios en la carne, igual con el Padre en esencia. El Padre emite juicio, el Hijo también hace juicio. El Padre resucita a los muertos, el Hijo también resucita a los muertos. El Padre perdona los pecados, el Hijo también perdona los pecados. Entonces, por eso es que aquí hubo mucha interpretación diversa, porque muchos de estos no habían nacido de nuevo. ¿Por qué entre los discípulos del siglo 100 para abajo, o podríamos decir los discípulos del siglo 2 hacia abajo, no hacia acá, sino hacia el principio, ¿por qué en ellos estaba claro todo esto? Porque ellos tenían al Espíritu de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guiará a toda la verdad.
Desde que yo creí en Jesucristo y me convertí, nunca creí que existían tres dioses. Siempre creí que había un Dios en tres personas. Y eso estaba claro en mi mente. Pero en la mente impía, en la mente no regenerada, en la mente que no está circuncidada por el Espíritu Santo, sí surge esta idea. Entonces, esta controversia la encontraremos siempre, pero no desde la óptica cristiana, sino desde la óptica mundana. ¿Cuál es la opinión de Orígenes? Sus escritos contienen dos opiniones diferentes. En un lugar, Orígenes afirmaba que Cristo estaba subordinado a Dios. Es menos que el verdadero Dios. En otro, él declara que Cristo era el Hijo de Dios eternamente engendrado. Cristo siempre había existido como el divino Hijo, tanto antes como durante la creación temporal. Aunque pueda parecer extraño, estas dos posiciones en Orígenes forman el centro de la lucha arriana. Con la primera que se precipita la controversia y la segunda que finalmente resuelve el conflicto. La primera opinión está fuera de contexto. Jesús no es menos que Dios, pero sí está subordinado a Dios. Porque Jesús dijo que el Padre era mayor que todos. Y Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces el Hijo está subordinado a Dios, como todo hijo al Padre. Pero cuando dice que es menos, no tiene contexto ni sustento bíblico. Porque acabo de decir, usted recuerda, cuando bajaron al paralítico en aquella camilla por el techo, lo bajaron delante de todos. Ahí estaban los religiosos de aquel tiempo, estaban los discípulos, estaba Jesús. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque Él sabía que esas palabras detonarían una bomba nuclear en el sentido doctrinario y teológico. Inmediatamente aquellos hombres empezaron a decir, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, como Él conoce los pensamientos de los hombres y lo que digan en secreto, les preguntó que qué era más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, al no haber una respuesta, Jesús dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre que había estado postrado toda su vida, se puso de pie. Y les digo para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Lo sanó y le perdonó los pecados. Le resolvió dos problemas, físico y espiritual. Entonces, Dios sana, Dios perdona, el Hijo sana y el Hijo perdona. En el segundo comentario de Orígenes, declara que el Hijo de Dios es eternamente engendrado, que siempre ha existido como el divino Hijo. Es correcto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces ahí estaba bien Orígenes. Miremos a Arrio, fundador del arrianismo.
Arrio, el hombre responsable de principiar el conflicto, era un presbítero bajo el obispo Alejandro de Alejandría, pero había sido preparado en Antioquía para interpretar las escrituras en un sentido literal. Por el año 318, Arrio decidió que sería comprometer la dignidad y el honor de Dios el Padre, decir que Jesucristo era de la misma esencia divina y eterna de Dios. O sea que para Arrio, Jesús no era divino. Repito, para Arrio, Jesús no era divino. Este pensamiento arriano fue el que dio origen a los testigos de Barrabás, o los testigos de Jehová, el pensamiento arriano. Consecuentemente elaboró un sistema que declaraba que Cristo era un ser que había sido creado antes del tiempo y que por medio de Cristo Dios había creado todas las otras cosas. Su teoría hacía a Cristo más grande que el hombre y menor que Dios, algo intermedio entre los dos, pero ni uno ni otro completamente. O sea, la teoría de Arrio era un completo despelote, porque no lo podía ubicar en el tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? Si la única referencia al tiempo es el texto de Juan 1:1, en el principio, y el libro de Génesis que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el texto de Génesis está dando un punto de partida de la creación literal y física del mundo. Pero el texto de Juan, versículo 1, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese principio no es el punto de partida. Allí la palabra principio quiere decir en la eternidad, porque no podemos ponerle punto de partida a la eternidad. Solo podemos decir en la eternidad, que pudo ser cientos de millones antes de que Dios decidiera crear el mundo. Ese es un número totalmente subjetivo. Por eso es que el escritor dice, en el principio. Entonces interpretamos en la eternidad, porque Dios es la causa de todas las cosas. Dios es la causa y Él es incausable. Creo que en apologética estamos viendo clarito la ley de la causalidad. Ley de la causalidad. Dios es la causa de las cosas finitas y Dios es infinito. Entonces, lo infinito no es causable, o sea, no es producido por otro. Él es la causa. Entonces, Dios es la eternidad. Dios es la eternidad, pero Juan dice, en la eternidad, la palabra viviente, el Hijo, mire, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, cuando dice era con Dios, significa que el Hijo participaba, compartía la misma gloria, la misma adoración, la misma eternidad, la misma posición con Dios. Eso quiere decir eso. Y resume Juan y dice, y el Logos era Dios. Porque a nadie se le da adoración si no es Dios.
a nadie. Entonces, para Arrio, que es la causa de los testigos de Barrabás, Cristo no era divino y Cristo no compartía ninguna esencia divina con el Padre. Y su teoría de que Cristo fue hecho en un punto del tiempo está tirada de los pelos. Es el peor derroche de conocimiento vano. Es la peor manifestación de la ignorancia escritural de la persona de Cristo por boca de un hombre. Arrio. La controversia se extendió rápidamente más allá de Alejandría y pronto se apoderó de todo el mundo oriental. La escuela de pensamiento de Antioquía no podía ver nada malo en la interpretación y le añadió rivalidad intelectual al asunto. Arrio era un predicador capaz y popular y obtuvo mucho apoyo por su encanto personal, o sea, sabía usar la lengua. Conforme creció la controversia, Constantino reconoció que debía haber tomado una clase de acción. Veamos los orígenes de la Iglesia Católica. Después de llegar a ser el emperador absoluto en el 323, siguiendo la experiencia que había obtenido al tratar a los donatistas, él mandó que se convocara una reunión de todos los líderes cristianos para arreglar el asunto. Este concilio universal, el significado de la palabra griega para católico, universal, se reunió en Nicea y consistió de más de 300 obispos. 300 obispos, puesto que se consideraba que los obispos eran la iglesia. Ya no era el compuesto de hermanos la iglesia, era el obispo la iglesia. Y dado que esta era una reunión mundial de obispos, en realidad esta reunión le dio expresión visible a la Iglesia Católica. Constantino dominó el concilio, dirigiéndolo cuando él deseaba y determinando la posición doctrinal que debía ser adoptada. Entonces prácticamente esto era un orden mundial unipolar de la iglesia, en donde una persona decía cómo se debían hacer las cosas, en qué se debía creer y cuál posición se debía tomar. En verdad que esto estaba fuera de órbita. Veamos el concilio de Nicea del 325. Después que se atendieron los asuntos preliminares, Arrio presentó una confesión de fe. Definía la naturaleza de Cristo como diferente de la de Dios y veía a Cristo como un ser creado, más grande que el hombre y digno de adoración, pero menor que Dios. Este credo fue pronta y vehementemente rechazado. El obispo Eusebio de Cesarea ofreció entonces un credo que dijo había sido usado previamente en su iglesia. La redacción de este credo era ambigua. Cuando el partido ortodoxo vio que los arrianos estaban deseosos de aceptar el credo, dirigieron un movimiento para rechazarlo, con base en que no era suficientemente explícito. Ahora miremos el credo de Atanasio, que está muy acertado. Entonces Atanasio, un joven diácono de la iglesia de Alejandría y campeón del punto de vista ortodoxo, sana doctrina, presentó el siguiente credo al concilio. El credo dice así: creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y
en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre y el único engendrado, es decir, de la esencia del Padre. Dios proveniente del Padre Dios, proveniente de Dios, luz proveniente de luz, verdadero Dios proveniente del verdadero Dios, engendrado, no hecho, o sea, no fue creado, de una esencia con el Padre. Este credo estaba totalmente en acorde con las Escrituras. Este credo tenía un alto grado de revelación de parte del Señor para este joven llamado Atanasio, a través del cual, sigue el credo, todas las cosas fueron hechas. O sea que Cristo es la causa de la creación. Por amor, Dios creó al mundo, por amor a su Hijo, Dios creó el mundo. Tanto las cosas en el cielo como las cosas sobre la tierra. Quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos también en el Espíritu Santo. Bueno, ese es el credo de Atanasio, muy completo. Ahora miremos la reacción a este credo. Enseguida de este credo se tuvo la condenación de todos los que negaran su doctrina, mencionándose específicamente la declaración de los arrianos de que Cristo no existió por toda la eternidad. Debe notarse que este credo hace hincapié en la unicidad de Cristo con Dios el Padre, por supuesto. Las palabras claves eran de una esencia con el Padre. Constantino decidió entonces que este credo traería paz religiosa y política. Indudablemente, con el consejo del obispo Ocio de Córdoba, su consejero eclesiástico, por eso con su aprobación fue adoptado el credo y se dirigió un decreto de deportación contra Arrio y los que siguieran su criterio. Bueno, aceptaron el credo de Atanasio y al señor Arrio lo mandaron lejos de la tierra. Miremos los resultados del arrianismo. Un importante resultado del movimiento arriano fue la divulgación de su doctrina de Cristo por medio de la actividad misionera en el año 340. Aunque el arrianismo gozaba del favor imperial, un joven misionero llamado Úlfilas, educado en la doctrina arriana, fue enviado a los visigodos. Él sirvió hasta su muerte en el año 383, aparentemente recibiendo mucha ayuda que ahora no puede ser determinada. Úlfilas mismo trabajó diligentemente, pero la conversión al cristianismo arriano de grandes masas de visigodos y de tribus vecinas difícilmente podría ser la obra de un hombre. Úlfilas es mejor recordado por reducir a la escritura el idioma gótico por medio de la traducción de las escrituras. O sea que Úlfilas tradujo las escrituras al idioma gótico en aquel tiempo. Seguimos avanzando. La nueva relación, el principio de una alianza entre el cristianismo y el Imperio Romano bajo Constantino influyó profundamente en la historia y el desarrollo tanto de la religión como del Estado. El cristianismo fue decretado oficialmente la religión del Estado romano bajo el emperador Teodosio
del año 378 al año 395. Bueno, una nueva área de controversia. Antes de Nicea, el cristianismo no había tenido ocasión de reflexionar en lo que deberían ser sus relaciones con el Estado. Al antagonismo original del imperio contra una religión ilegal habían seguido los siglos de persecución secular, o sea, el Estado había perseguido a la iglesia incansablemente. No solo el Estado, sino cualquier ciudadano romano. El esfuerzo por ajustar las relaciones entre el cristianismo y el poder secular forman una gran parte de la historia del cristianismo en los siglos que seguirían. Algunos sentían que el Estado debería gobernar la iglesia. La historia romana recomendaba este criterio porque la religión había sido un departamento del gobierno mucho antes de que el cristianismo hubiera sido establecido. Bueno, había un pleito por querer controlar la iglesia desde el punto del Estado. Constantino asumió esta actitud y también sus hijos. El emperador era el obispo de obispos. Tal relación llegó a ser conocida como papado, cesareo, la dominación de la iglesia por el Estado. Eso significa papado cesareo, para los que apuntan. La dominación de la iglesia por el Estado. Prácticamente el liderazgo de la iglesia ya no existía. Ahora era el Papa. Y su primer Papa fue Constantino. Otros sentían que la iglesia debía estar sobre el Estado. Este llegó a ser el ideal del creciente sistema católico romano. Mire, la iglesia debería estar sobre el Estado. Este llegó a ser el ideal del creciente sistema católico romano. Otros más veían a cada institución con una mayordomía peculiar proveniente de Dios y creían que las dos debían trabajar al lado sin interferencia indebida. Debe decirse que este problema nunca ha sido arreglado a satisfacción de todos. Una nueva dirección se inició con un gran significado en la historia y desarrollo del cristianismo desde Nicea hasta el presente. Veamos el argumento de la influencia secular. Es difícil concebir cómo se ejerció tanta influencia sobre el cristianismo mediante la alianza entre la iglesia y el Estado bajo Constantino. En el campo de la organización, por ejemplo, el organismo hizo uso del patrón imperial. En términos geográficos, el cristianismo fue organizado con base en divisiones políticas como ciudad, municipio, estado, región, nación, etc. Después del desarrollo del oficio del Papa, el siguiente siglo la organización imperial y la del cristianismo eran notablemente similares. Era lo que estábamos hablando al principio. El líder se separa de los demás líderes y se convierte en un monarca. Después viene prácticamente una división territorial. Así como el Estado dominaba puntos geográficos, también la iglesia hacía dominio sobre regiones, sobre ciudades, sobre municipios, sobre estados, etc. Era exactamente lo mismo. Bueno. Vamos a ver el influjo de los no regenerados. Todos los historiadores hablan del movimiento masivo hacia el cristianismo, después que éste recibió el favor imperial. Aunque el cristianismo no fue nombrado oficialmente religión del Estado por cerca de medio siglo, sin embargo, la exhortación de Constantino a sus súbditos a hacerse cristianos, sus generosos regalos a los que ya eran cristianos, mire qué bonito, y la facilidad con que podía abrazarse el cristianismo,
contribuyó a que muchos se decidieran. La similaridad entre los sacramentos mágicos del cristianismo y los ritos paralelos del paganismo daba a los miembros en perspectiva un sentimiento de familiaridad en su iniciación. Bueno, esto causó que gente no regenerada se uniera más. Hubo una admisión masiva de no regenerados, o sea, no convertidos. Un ejemplo de la facilidad con que esto podía hacerse puede verse en la conversión de uno de los caudillos francos del siguiente siglo. Clodoveo se enfrentaría a una batalla crucial el siguiente día. Él hizo el solemne voto de que si el Dios cristiano de su esposa le daba la victoria en la batalla, entonces él se haría cristiano. Habiendo ganado la victoria, él guardó su voto. Cuando su ejército supo lo que estaba pasando, también quisieron unirse. O sea, se convirtió Clodoveo y su ejército al cristianismo. Esto se llevó a la práctica fácilmente. Los soldados marcharon al lado de un río donde se pusieron sacerdotes con ramas de los árboles. Cuando los soldados pasaban, los sacerdotes metían las ramas al río y rociaban agua bautismal sobre ellos, repitiendo todo el tiempo la fórmula adecuada. Tan pronto como el agua tocaba a los soldados, desde luego, supuestamente ellos se volvían cristianos. No es de sorprender que cuando estos paganos rociados entraron a la membresía de las iglesias cristianas, hayan traído ideas paganas con ellos. Consecuentemente, el cristianismo se infectó más y más con corrupciones paganas al convertirse en un movimiento popular. Bueno, esto representa el influjo de los no convertidos. Esto nos dice que no había un filtro como lo existe en la iglesia cristiana de hoy, ¿verdad? En la iglesia donde se enseña sana doctrina, debe de haber un filtro doctrinario, y el filtro doctrinario es: quiero ver la evidencia de tu conversión. Quiero ver que en verdad te convertiste a Cristo. Ese es el filtro. Porque la gente puede llegar a la iglesia, pero no a Cristo. Es muy diferente. Entonces, si como pueden llegar 1000 a la iglesia, pero no a Cristo, ¿qué es lo que se debe hacer? Solo porque llegaron 1000 a la iglesia, no quiere decir que ya van a servir. Porque no se puede servir a Dios en pecado. Entonces, para eso hay un filtro, hay un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera. Yo quiero ver tu conducta. Yo quiero verte orando, yo quiero verte en ayuno, yo quiero verte congregándote. Yo quiero ver tu fidelidad, yo quiero ver tu lealtad. Eres cristiano en la iglesia y afuera de la iglesia. Eso es ser un regenerado, pero un no regenerado es que solo va por la bulla, pero en su interior es un total inconverso. Y esto fue lo que ocurrió con la iglesia de ese tiempo. Veamos el compendio final. Una nueva dirección había de venir. El problema de la persecución imperial fue reemplazado por el problema del favor imperial, que era más letal. El favor imperial era más letal que la muerte. El ideal cristiano fue grandemente influido por las normas y el patrocinio del gobierno romano. Los capítulos siguientes dirían la historia de la aparición de la Iglesia Católica Romana.
todos los ingredientes necesarios para levantar tal sistema estaban ahora juntos. El sacramentalismo, el sacerdocio y el gobierno episcopal. Mire, la ambición romana, la rivalidad eclesiástica, una reunión mundial con autoridad y la norma y el poder del Estado secular. Todos estos elementos fueron utilizados ampliamente por el obispo romano en el siguiente periodo. Vamos a ver los fundamentos católicos romanos, pero nos vamos a detener un poquito. Bien. Vamos a continuar con los fundamentos católicos romanos. Para el año 325, cuando se reunió el primer concilio católico universal, el cristianismo había asumido varias características que claramente no eran escriturarias y podían llamarse católicas. Una cosa es lo escriturario, o sea, la doctrina, y otra cosa es lo católico, o sea, lo que es el dogma impuesto por el pensamiento papal. Estas incluían la idea de una iglesia universal visible, compuesta de los obispos, la creencia de que los sacramentos, como ahora serían llamados, o sacramentalismo, llevaban con ellos una clase mágica de gracia transformadora. El empleo de un sacerdocio especial llamado clero, que solo por la ordenación estaría preparado para administrar estos sacramentos. Y el reconocimiento de los obispos como oficiales gobernantes. A eso se llama gobierno episcopal. O sea, todo estaba dando punto. El gobierno episcopal, el clero y los sacramentos. Todas estas características pueden verse en la actualidad en los grupos cristianos que se llaman a sí mismos católicos. Católicos romanos, católicos griegos y católicos anglicanos. Veamos el aparecimiento de la iglesia de Roma como iglesia influyente. Después del 325 vinieron los fundamentos de un nuevo avance en el desarrollo jerárquico. La oligarquía, el gobierno de muchos obispos empezó a cambiarse en monarquía. La oligarquía, el gobierno de muchos obispos, empezó a cambiarse en monarquía. El gobierno de un obispo. O sea, oligarquía es el poder concentrado en muchos, pero la monarquía es el poder centralizado en una persona. Esto no significa que los obispos romanos no estaban entre los obispos sobresalientes de todo el cristianismo antes del año 325, porque ya para el año 58 el apóstol Pablo había elogiado a la iglesia de Roma como por su excelente reputación por todo el mundo. Los escritos no canónicos hablan de la influencia del grande, poderoso y generoso cuerpo de los cristianos de Roma. La iglesia se había beneficiado con el ilustre nombre y la historia de la ciudad en la que estaba situada, porque Roma había sido ya el centro del mundo por siglos. Entonces, lo que vemos aquí es el nacimiento de una iglesia influyente.
como es en sí la iglesia romana. O sea, hasta este momento la iglesia había sido un general, un todo, ¿verdad? O sea, el gobierno de muchos había sido una oligarquía eclesiástica de todos. Pero ya no vemos un poder en todos, sino que vemos el poder sobre un solo obispo, el obispo de Roma. Entonces aquí es donde está surgiendo un poder dominante, controlante, absorbente, impositorio sobre todos los poderes. Esto es Roma. Veamos hombres capaces. Una de las razones más importantes de la elevación del obispo romano es el tipo de hombres que tuvieron el oficio. Ellos reconocían la dignidad de su posición y procuraban por todos los medios conseguirla, como lo evidencian las falsificaciones mencionadas antes. Ellos querían el primer lugar y activamente lo buscaban. Su territorio inmediato estaba bien organizado para consolidar sus posesiones. La maravillosa habilidad de organización de los romanos fue convertida en canales eclesiásticos. Toda una serie de oficiales subordinados garantizaban la disciplina y la uniformidad. Bueno, todo el mundo quería el poder eclesiástico. Todos querían ser el papa. Todos querían ser el líder mandamás de la iglesia. Veamos lo que es el cisma papal. Para que usted lo entienda de una forma más clara, el cisma papal es la lucha por el poder papal. Dos de estos hombres, o sea, en relación a lo que leímos anteriormente, hombres capaces, dos de estos hombres gritaban bien alto sus pretensiones. Inocente primero, del 402 al 417, fue el primer obispo de Roma, obispo, en pretender jurisdicción universal para el obispo romano con base en la tradición de Pedro. León I, del 440 al 461, que correctamente puede ser llamado el primer papa, creo que este León I es Ireneo, que así empezaron a llamarse los papas, ¿verdad? Declaró autoridad escrituraria para las pretensiones de Inocente. Aseguró el reconocimiento imperial de sus pretensiones de primacía y por una confluencia de intereses políticos y eclesiásticos pudo dictar la declaración doctrinal del Concilio de Calcedonia, el cuarto concilio universal del año 451, con la expresión Pedro ha hablado. Clamaron los obispos cuando se leyó el Tomé de León, y tal reconocimiento eclesiástico e imperial puso fundamentos para el sistema papal. Bueno, miren, hermano, a partir de aquí vamos a leer muchas cosas de los papas, algunas cosas no las voy a considerar porque realmente es totalmente tedioso. Yo espero que usted me comprenda. Es tedioso leer todo esto y casi que no sacamos nada de aquí. Pero las lecciones que vienen, por ejemplo, los capítulos que vienen, la segunda parte del periodo del desarrollo papal, algunas cosas las voy a incluir, otras no. El periodo de la Reforma Occidental tiene un poquitito más de información objetiva. Y así vamos a ir sacando lo que podamos de este material que es tan grande y que resulta totalmente tedioso estar hablando de todo esto sin sacar conclusiones, porque a mí no me gusta estar leyendo sin sacar conclusiones.
Bueno, veamos historia y tradición. Ya se ha señalado que la Iglesia de Roma tenía una historia larga y honorable. Es imposible encontrar evidencia de la actual pretensión católica de que Pedro fuera obispo de Roma durante 25 años. Eso no tiene ningún fundamento. Las escrituras conectan a Pablo, pero no a Pedro, con la Iglesia de Roma. Y que conste que la Iglesia de Roma no la fundó ni Pablo ni Pedro. Fue un discípulo, lo más seguro, de Pablo. La tradición de que Pedro fue pastor en Roma por un cuarto de siglo es muy tardía y casi efímera. Algunos escritores católicos romanos sobresalientes admiten que no puede probarse. Aún más la pretensión romana de autoridad basada que el obispo romano se había vuelto poderoso, se reclamó el derecho a esgrimir ese poder en términos de la sucesión de Pedro. Algunas cosas podemos decir, se agarraron de esta fraseología. Pedro ha hablado, Pedro fue el obispo de Roma, la sucesión de Pedro, el representante vicario de Cristo y todo eso. Entonces, de ahí se empezaron a agarrarse para darle más perfil a la figura papal romana. Falsa interpretación del obispo León. El obispo León I le dio base escrituraria a toda la teoría. Él pretendía que Pedro había sido el primer obispo de Roma e interpretaba 3 pasajes bíblicos para probar que Pedro había recibido la autoridad para regir todo el cristianismo. El primer pasaje se encuentra en Mateo 16, 18 al 19. Este era interpretado para significar que Cristo edificaría su iglesia sobre Pedro personalmente y que Pedro había recibido autoridad para atar y desatar las almas en una monarquía espiritual. Mateo 16, 18. Vamos a ver qué nos dice Mateo 16, 18 y ver así cuán perdido bíblicamente estaba el obispo León. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí hay un juego de palabras, porque Pedro en griego es Petros. Petros, que se deriva de Petros, se deriva la palabra piedra, piedra movediza, piedra frágil, ¿verdad? Piedra frágil. Pero Jesús dijo roca. Y Petros o Pietros con la palabra roca no tiene ninguna comparación. Roca es algo grande, sólido e inconmovible. Mientras que la palabra que se deriva del nombre Pedro en griego indica una piedra pequeña movediza, y usted puede ver que el carácter de Pedro era inconstante. Después negó a Jesucristo, después de hacer esa declaración, porque anteriormente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, después de haber hecho declaraciones como esa, también lo negó. Ahora, cuando él dice, y sobre esta roca, jamás dijo, y sobre ti, no, dijo, sobre esta roca. O sea, la palabra que salió de la boca de Pedro no fue dada por Pedro, sino que fue
revelada por el Padre, porque le dijo el Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea, está estableciendo claramente su identidad. Está estableciendo claramente su identidad. Pero la palabra que Pedro dijo, la procedencia no era de Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es la roca aquí? ¿Pedro o el Hijo del Dios viviente? Por supuesto, es el Hijo del Dios viviente. Es la roca inconmovible de los siglos. En ningún punto Jesús está diciendo que Pedro es la base o el fundamento de la iglesia. Es la declaración que salió de la boca de Pedro. Declaración que Jesús senta un precedente. Primero dice que tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, tú eres de aquí, de la tierra, viejo. Pero lo que salió de ti tiene una fuente divina. Y esa fuente de revelación se llama Dios el Padre. Entonces, por tanto, si conectamos todas estas palabras con el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pietros, tú eres piedra movediza, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Entonces, Jesús está diciendo sobre la declaratoria que salió de tu boca, que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre eso edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento. Su palabra es el cemento de la iglesia. Y el cielo y la tierra han pasado y seguirán pasando, pero Él no pasará. Entonces la iglesia dijo, prevalecerá frente a las puertas de la muerte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Que la iglesia sería indestructible, inconmovible, a pesar de que unos iban a morir, la iglesia seguiría firme. Porque si la iglesia hubiese sido edificada sobre Pedro, hace tiempo se hubiera desaparecido. Solo con las persecuciones del Imperio Romano hubiese desaparecido. Entonces el señor obispo de León estaba perdido, como un perro en el anillo periférico. Así de sencillo. En el segundo pasaje, Juan 21:15, en el segundo pasaje, Juan 21:15, que se interpretaba de manera que dijera que Pedro iba a ser el pastor principal y tendría la tarea de alimentar y cuidar y vigilar a todas las ovejas. De Cristo en el mundo. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, tú vas a ser el líder de este grupo, pero no le dijo que sería el pastor de todas las ovejas del mundo. En el tercer pasaje, Lucas 22:31 al 32, que era explicado para que significara que Pedro, después de haber sido restaurado por Cristo de sus errores,
llegaría a ser el maestro principal de la cristiandad. La teoría argumentaba que Pedro esgrimía esta autoridad sobre los otros apóstoles, que él había pasado esta misma autoridad a su sucesor del oficio de obispo de Roma. Bueno, todo esto es una maraña de falsedades y disvaríos, todo por alcanzar el poder. Veamos la sabiduría doctrinal. El obispo de Roma era capaz de fortalecer su posición como líder de otros obispos por su habilidad de conducirse bien durante las peleas doctrinales entre el 325 y 451. Hubo 3 controversias en el oriente, la de Apolinar, la de Néstor o Nestoriana y la de Eutiques, y una en occidente, la de Pelayo, en este periodo. La naturaleza especulativa de la mente oriental y la naturaleza práctica de occidente pueden observarse en estas controversias. Pregunta: ¿era humano Cristo? Apolinar era obispo de la Odisea en la mitad del siglo IV en su esfuerzo por entender cómo la naturaleza de Cristo podía considerarse tanto divina como humana. Él eliminó un espíritu racional en Cristo y sustituyó el verbo divino, tomado literalmente de Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Esto protegía la deidad de Cristo, pero eliminaba su verdadera humanidad. El obispo Damaso de Roma condenó esta opinión y ganó prestigio adicional cuando el Segundo Concilio Universal de Constantinopla tomó igual acción en el año 381. Bueno, Apolinar de la Odisea decía que Cristo era divino, pero dudaba de su humanidad. ¿Estaba separada la naturaleza humana de Cristo de su naturaleza divina? Bueno, los nestorianos, la controversia nestoriana se originó tanto en la rivalidad eclesiástica entre los obispos de Roma, Alejandría y Constantinopla, como en un esfuerzo por encontrar la verdad. Nestorio se convirtió en obispo de Constantinopla en el año 428. Poco después él objetó enérgicamente el nombre dado a la Virgen María, la Madre de Dios. Él declaró que María podía ser llamada la Madre de la naturaleza humana de Jesús, pero ciertamente no podía ser considerada como la Madre de la naturaleza divina de Cristo. Como el término podía sugerir, los obispos Cirilo de Alejandría y Celestino de Roma muy pronto condenaron a Néstor. Bueno, los nestorianos peleaban el asunto de la Virgen María. ¿Tenía Cristo una naturaleza o dos? La controversia eutiquiana siguió como una reacción a la controversia nestoriana. Eutiques, un celoso monje cercano a Constantinopla, conmovido profundamente por las diferencias entre el obispo Cirilo de Alejandría y los nestorianos, tomó la posición de que después de la encarnación Cristo tenía solo una naturaleza y era la divina. El obispo León I de Roma se unió con el obispo Flaviano de Constantinopla para condenar a Eutiques. En una larga carta a Flaviano, León insistió en las dos naturalezas de Cristo. En el 449, el obispo Dioscoro, que había sucedido a Cirilo en Alejandría, hizo que se reuniera un sínodo en Éfeso, en el cual, por la amenaza y la violencia, la teoría de Eutiques fue aprobada. O sea, a la fuerza. Veamos el compendio final. Así, del año 325 al 451 se pusieron los fundamentos de la Iglesia Católica Romana. Bueno, aquí terminamos los 2 capítulos o las 2 lecciones prometidas, una nueva dirección y los fundamentos católicos romanos del capítulo 3. En la siguiente visita vamos a tratar de avanzar más, ya que vamos un poquito retrasados con este material. Así es que vamos a salir de aquí. Bueno, recuerde hacer su cuestionario, ¿verdad? No se retrase con los cuestionarios. Vaya día con día. Por ejemplo,
Hoy abordamos 2 lecciones del capítulo 3, así que hasta aquí, ¿verdad? Usted puede hacer su cuestionario. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te adoramos en gran manera, Señor. Gracias por tu fortaleza, gracias por tu ayuda, gracias por darme la fuerza, Señor. Estamos en deuda contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Cualquier cosa usted me escribe, ¿verdad? Cualquier cosa usted me escribe, yo con gusto le voy a responder. Algunas cosas no las he considerado, pero trataremos de sacar el mejor provecho a este curso de historia de la iglesia. Bendiciones y cuídense.